Bueno, hoy vamos a estar en Proverbios capítulo 2. La última vez que prediqué un martes lo hice en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 2 sobre el tema de la sabiduría. Y en esta noche vamos a estudiar, hermanos, el Proverbios capítulo 2, algunos versículos de ahí de este libro de Proverbios, para ver si nos queda un pensamiento bien corto y claro acerca del mensaje de hoy, hablando de la sabiduría. Es cierto, hermanos, que Dios da la sabiduría y la puede dar a cualquier hermano, pero normalmente cuando ya estudiamos la palabra hay algunas cositas que el que quiere recibir sabiduría tiene que hacer, porque estaba en mi mente pensando en pasajes bíblicos del libro de Eclesiastés, donde Salomón dice que él inquirió, que él estudió, que se preocupó por inquirir, ¿verdad? Por conocer más, lo que significa que el hecho de que Dios le dio sabiduría no es que Salomón no buscó la sabiduría, ¿verdad? Sino que se esforzó más. En Proverbios capítulo 2, hermanos, vamos a leer el pasaje y vamos a ver hoy dos cosas que dice la escritura allí que podemos hacer para recibir sabiduría. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. El versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hasta ahí vamos a leer en esta noche y vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Dios bueno, gracias por esta noche. Qué bueno, Dios, poder reunirnos como iglesia, Dios, y gracias por los hermanos que están conectados, Señor, porque eso implica, Dios, que tienen interés en conocerte, Dios, en aprender, en saber cómo están los hermanos también, orar, Señor, unos por otros y también adorarte, exaltarte, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, y tú conoces qué propósito es que nosotros podamos aprender, Dios, cosas que nos sirvan en nuestra vida práctica. Y por eso oramos, Dios, para que a través de tu palabra aquí en Proverbios capítulo 2, nosotros podamos aprender o recordar, Dios, y sobre todo, Dios, practicar lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En versículos 6 y 7, hermanos, dice: porque Jehová da, él provee, perdón, el 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el 7 dice: él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aunque dice el pasaje que Dios da la sabiduría, y es cierto, y de su boca viene el conocimiento y que provee sabiduría, pero en los versículos arriba mencionan algunas cosas que el que quiere recibir la sabiduría de Dios tiene que hacer. Y en esta noche solo vamos a ver dos, que están en la primera, en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Ahí está la primera en el versículo 1 y 2. La primera, hermanos, es que hay que recibir la palabra de Dios y obedecerla. Esa es la primera. Hay que recibir la palabra de Dios y obedecerla para poder recibir sabiduría. Y dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces van unidas las dos cosas, ¿verdad? Recibir y guardar. En la escritura aparece bastante esta palabra guardar,
¿Qué significa obedecer? Eso dijo el salmista, ¿se acuerdan? En el Salmo 119, 111. En mi corazón he guardado tus dichos. Entonces, guardar significa obedecer. Una cosa es oír la palabra. Una cosa es recibirla. La otra cosa es practicarla. Jesús un día enseñó, y después de que enseñó, dijo que si alguno oía sus palabras y las hacía, entonces le compararía a un hombre prudente. Y siguió la historia, ¿verdad? Edificó su casa y sigue. Ya sabemos esto. Y otro dijo, si alguno oye mi palabra y no la guarda o no la pone en práctica, le compararé a un hombre, ¿verdad? Necio, que edificó su casa en un lugar donde no era correcto. Así que la palabra necesita primero escuchar, ¿verdad? Ser escuchada, pero segundo, necesita que sea obedecida, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, en esta noche, en este puntito aquí, de recibir la palabra de Dios y obedecerla, que Jesús enseñó sobre 4 tipos de personas que reciben la palabra. Hay por lo menos estos 4 tipos de personas. Vamos a ir a Mateo 13, versículos 19 al 23. Mateo 13, versículos 19 al 23, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Mateo 13, capítulo 19, y vamos a ir al versículo 19 y 23. Mateo 13, 19 y 23. ¿Tienen? Mire que hay 4 tipos de personas, según Jesús. Y todos oyen, pero la diferencia está en qué hace, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire que el primero oye la palabra, pero tiene un problema, no la entiende, no la entiende. Oye la palabra, pero no la entiende, o sea, no comprende, no sabe que esa palabra podría ser buena para él, que esa palabra le puede ayudar. Entonces, lo que significa es que en verdad Jesús enseñó que el que no entiende es que no quiere, ¿verdad? Es que no tiene interés, es que no le toma mucho empeño. Claro, hay palabras, hermano, que uno no entiende en la palabra de Dios, pero uno sigue estudiando, sigue investigando, sigue averiguando. Entonces, hermano, oír la palabra es determinante entenderla. Por eso dice la Escritura que Dios dio maestros para ayudar a las personas a entender. Ahora, hay que entender el contexto cuando Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo estas palabras porque habló en parábola. Y aún ni los mismos discípulos le entendieron. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús ya en privado les dijo que qué significaba esto. Hoy estaba viendo un pasaje, hermanos, en Efesios donde Pablo ora por los hermanos de Éfeso y les dice que oraba para que Dios abriera los ojos y los oídos de ellos para que comprendieran, para que entendieran. Cuando uno no entiende una palabra, hermanos, debe de orar al Señor y decirle, Señor, ábreme los oídos espirituales, ábreme la mente, alumbra, la mente espiritual para que yo pueda entender la palabra. Pablo le estaba hablando de las enseñanzas que le estaba dando. No estaba hablando de una nueva revelación. Le estaba hablando que Dios abriera la mente de ellos. Y por eso oraba, para que comprendieran. Jesús caminó después de su crucifixión y la resurrección, caminó con unos discípulos de él el camino de Emaús. Y caminaron bastante con Jesús y llegaron a la ciudad y Jesús hizo como que iba más adelante. Pero le dijeron, Señor, quédate aquí, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Ellos no sabían que Jesús iba allí.
Y todas las palabras que Jesús iba diciéndoles no las entendieron hasta que Jesús, dice la Escritura, les abrió los ojos. Ahora, no es que ellos eran ciegos, no, está hablando de los ojos espirituales de ellos, el comprender la palabra. ¿Verdad? Así que como esta persona no la entiende, viene el malo, Satanás, hermano, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí hay mucha, mucha sabiduría, hermano. Tenemos que poner en práctica. He leído de hombres como Spurgeon, Dr. Moody y otros grandes predicadores, Juan Wesley, su mismo hermano también, que leían la escritura de rodillas, pidiendo a Dios que les diera entendimiento. Y uno de estos hombres escribió unas palabras que dice: yo leo la escritura y cuando no la entiendo, y cuando es como una roca, oro, dice, hasta que la roca se deshace. Queriendo decir que oraba y oraba hasta que Dios le revelaba realmente qué significaba esa palabra. Eso, hermanos, significa tener mucho interés en entender la palabra de Dios. Ánimo, hermanos, no se desanime cuando no entiende una palabra. Siga buscando, siga orando, siga preguntando, indague, busque, ore. Y cuando la entienda, viene la otra parte, que es obedecerla. Y esta es la parte difícil. Jesús también enseñó acerca de esto. Les decía a la gente: ¿por qué me decís maestro? Y en verdad lo soy, dijo Jesús. ¿Y por qué me decís Señor? En verdad lo soy, dice Jesús, ¿verdad? Y no hacéis lo que yo os mando. Esa es nuestra debilidad, hermano. Entonces, entender la palabra y luego obedecer la palabra, hermano, que es el paso más complicado. Porque es fácil obedecer algunas palabras, hermano, Señor, pero hay algunas palabras duras, difíciles, donde Dios demanda que dejemos algo, o Dios demanda que hagamos algo que no nos gusta. En los devocionales que yo he tenido, hermanos, hay unas cositas que a mí me han ayudado. Y una de ellas es, cuando leamos una palabra, escribamos, ¿hay algún mandamiento aquí? Y uno va escribiendo ahí, ¿verdad? ¿Hay algún mandamiento que quiere decir, hay algo que yo tengo que hacer? ¿Hay alguna palabra que me corrige? También, esa es otra. Así uno va escribiendo, cuando lee un pasaje, cosas de la palabra, ¿verdad? Que uno puede ver que le tocan al corazón. ¿O hay alguna promesa aquí para mí? Sí, uno va escribiendo esas cosas. Bueno, segundo tipo de persona, el segundo tipo de persona, ¿verdad? Es el versículo 20, ¿verdad? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el que oye la palabra, pero no tiene una fe profunda en la palabra de Dios. La recibe con gozo. Como pastor he visto muchos hermanos así, bastantes hermanos, y uno se emociona con estos hermanos, ¿verdad? Que van a los cultos, que quieren hacer esto, lo otro y lo otro, pero ya luego uno los mira que ya dejaron de congregarse, que ya están desanimados. Por último, ya no volvieron a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su raíz la compara con un árbol, ¿verdad? No es profunda. Ustedes saben que la raíz de los árboles, entre más profunda es, más fuertes son contra los vientos, ¿verdad? Y también consiguen agua mejor que otros, que sus raíces por encima cuando es verano. Pero más tiene que ver con firmeza. Hermanos,
cuando escuchemos la palabra, agarrémosla, ¿verdad? Hagamos que eche raíces profundas en nuestro corazón, y cuando venga la aflicción, los problemas, las necesidades, las angustias, las enfermedades, los problemas económicos, problemas familiares, las deudas, el problema del país, problemas mundiales, guerras y cualquier cosa, hermano, vamos a estar firmes en la palabra, ¿verdad? Vamos a estar firmes en la palabra. O persecuciones por causa de la palabra. En aquellos tiempos era común esto de las persecuciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de escuchar la palabra y ser constantes en la palabra. Pablo escribió a los hermanos en Colosenses que debían de estar arraigados en la palabra, enraizados, quiere decir agarrados, y que esa raíz se profundice cada vez más y más. Mire que oye la palabra, ¿verdad? Al momento la recibe con alegría, pero viene otro problema, que al venir los problemas, dificultades, ahí se desaniman, ¿verdad? Y no siguen en la palabra. Y recuerden, hermanos, que estamos viendo esto debido al punto que dice recibir la palabra de Dios y obedecerla. Esta es una condición para poder recibir la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para poder recibir la sabiduría de Dios. Vamos con el tercero. El tercero está en el versículo que sigue, ¿verdad? El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no trae el fruto que Dios quisiera. Recuerden que todo esto escuchan la palabra, hermano. Uno de ellos no le entiende, y vimos el segundo que su fe no es profunda, no confía totalmente en la palabra de Dios. Cuando vienen los problemas es abatido y no persevera. Y el tercero, es que oye la palabra también, está en su corazón, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esa palabra se hace infructuosa, o sea, no trae fruto, no hay fruto, ¿verdad? No hay crecimiento. Este es un gran peligro, hermanos, en todo el tiempo de la iglesia y también para nosotros hoy, ¿verdad? El afán. ¿Quién no se afana, verdad? Yo sé que usted tiene planes, yo también tengo planes diferentes, ¿verdad? No planes que tienen que ver con para la iglesia, sino personales, y a veces nos afanamos. Yo mismo me digo, cuando yo voy a hacer esto y lo otro, tranquilo, José, tranquilo. ¿Para qué te afanás? De esta manera, que tal que el Señor venga hoy y todo lo que querés hacer, ¿verdad? Entonces, a veces uno se deja, ¿verdad?, afanar por las cosas de este siglo, ¿verdad? Y muchos creyentes, hermanos, por el afán de hacer cosas, ¿verdad? Entonces, descuidan lo que es la palabra. Descuiden lo que es la palabra. Ahora, no es que no tenemos que trabajar, no es que no tenemos que preocuparnos, no es que no tenemos que tener planes, nada de eso, hermanos, sino que luchamos para que la palabra sea primero, ¿verdad? Y la palabra sea, yo he visto hermanos que son negociantes, pero ahí andan la palabra y en cualquier momentito que tienen un chancecito, ahí están con la palabra. Y miré uno de ellos, hermano, que ese me impactó, ya que ese a mediodía, ahí abría su Biblia, leía su porción, se ponía de rodillas y lloraba, ¿verdad? Y en cualquier momento él estaba ahí en la palabra. Y la otra cosa, hermanos, es el engaño de la riqueza, ¿verdad? Las riquezas no son malas, grandes hombres de Dios han sido millonarios, pero el engaño quiere decir que las riquezas pueden llegar a suplantar, a quitarle el primer lugar a Dios, ¿verdad?
Eso dijo el Señor Jesucristo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Más bien las riquezas deben de servirnos a nosotros, ¿verdad? Y no nosotros a las riquezas. El primero que debemos de servir es al Señor y las demás cosas serán añadidas. Pero el último, hermanos, este es el que debemos de seguir nosotros. El que oye la palabra y tiene las otras tres cosas que los otros no tienen, ¿verdad? Y esto es agregado mío de esta parte. Dice así, el que oye la palabra, entonces, número uno, la entiende, porque recuerden que aquel no la entendía, ¿verdad? Número dos, que estamos en el que oye la palabra y no la entiende. Dos, el que oye, pero no tiene fe, y este sí. Entonces, este oye la palabra, la entiende. Dos, oye la palabra, tiene fe en la palabra. Tres, lucha y no deja que la palabra se ahogue, lo que quiere decir que no deja que otra cosa tome el primer lugar, ¿verdad? Sino Dios y la palabra. Y este oye, entonces, y obvio que al oír la palabra, al entenderla, al tener fe profunda y al no dejar que la palabra se ahogue, que quiere decir que deje de ser quien tiene el primer lugar, ¿verdad? Dios, la palabra en su vida. Entonces, este sí, hermano, es el que nosotros deberíamos de buscar, ¿verdad? Y es el que debemos de anhelar y debemos de ser. Y debemos de orar, hermanos, y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Cuando yo era un cristiano nuevo en la fe y quería entender la palabra, entonces ahí me ponía por tiempo, ¿verdad? Delante del Señor, diciendo, Señor, aquí está mi corazón, háblame, ¿verdad? Y buscaba, y sigo buscando todavía aún más y más. Así que, hermanos, teníamos el número uno para recibir sabiduría, recibir la palabra de Dios y obedecerla. Y el punto más importante, hermanos, es obedecerla. Esta es la parte más difícil y es donde todos los cristianos debemos de trabajar, y por eso la palabra de Dios tiene promesas para aquellos que obedecen la palabra del Señor, ¿verdad? Y la segunda cosa, hermanos, la segunda cosa está ahí siempre en Proverbios. En Proverbios, hermanos, siempre está. Recuerde que estamos en Proverbios allá al inicio, ¿verdad? En el Proverbios capítulo 2. Volvamos ahí a Proverbios capítulo 2, hermanos. Y vamos a estar ahí. Volvemos a Proverbios capítulo 2. Aquí lo tenemos ya. Proverbios capítulo 2. Dice, estábamos viendo ahí, ¿verdad? Primero, recibir la palabra y luego guardar los mandamientos. Y segundo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Hoy, hermanos, hay la minería que es moderna, ¿verdad? Con maquinaria, con todo eso, pero antes no, hermano. Antes de sacar la plata y todo eso, hermanos, era y saber dónde había. Dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, si clamares a la inteligencia y a tu prudencia dieres tu voz. Y dice el 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Esta es, hermano, la otra parte que debemos de clamar a Dios por sabiduría y buscarla como a tesoro. ¿Qué es lo que más busca usted hoy? ¿Qué es lo que más está anhelando su corazón? ¿Qué es lo que más desea? De vez en cuando hay que revisarnos y ver, ¿verdad? Cuáles son las intenciones más profundas
de nuestro corazón. Y no hay como la palabra de Dios, que es como un espejo, hermanos, donde nosotros somos reflejados nuestras verdaderas intenciones. Y esto debe ser algo, hermanos, que debe de movernos. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares. Esta es una actitud, hermanos, de clamar a Dios por sabiduría y buscarla como a tesoro. El hecho de que Salomón recibió sabiduría, hermanos, es porque él tenía mucho interés en esto. Por eso Dios le dio, hermanos, ya que él no sabía cómo entrar o salir de su pueblo. Él le dijo a Dios, queriendo decir, no tenía experiencia como gobernante, pero Dios le dio sabiduría para gobernar. Muchos problemas que nosotros tenemos, hermanos, y que nos hemos metido es por falta de sabiduría. Y muchas cosas decisiones que tomamos que son malas es por falta de sabiduría, porque no la buscamos, ¿verdad? Como a tesoros, como a plata, como a oro. Un ejemplo es Esdras 7:10, hermanos. Y aquí vamos ya. Esdras capítulo 7, versículo 10. Un hombre que dice la escritura que hizo esto que dice aquí de Proverbios, ¿verdad? Capítulo 7 de Esdras, versículo 10. Lo que dice allá en Proverbios capítulo 2, lo vemos reflejado aquí en Esdras. Dice Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Uno de las personas que aprendimos mucho nosotros fue del director del Instituto Bíblico donde yo estudié, nuestro hermano Neil Livingston, y cuando los viernes y sábados viernes, sábado y domingo, nosotros salíamos a hacer prácticas a las iglesias, ¿verdad? Teníamos asignada una iglesia o dos, dependiendo cómo era la cosa. Y él nos decía, miren, antes de que inicie el culto, nos decía, ustedes preparen su corazón. Pero no le entendíamos. Entonces después le preguntábamos ya en privado. Bueno, al menos yo le pregunté, ¿qué es eso de preparar su corazón? Ah, me dijo, usted tiene que estar orando para que el culto sea bueno, para que los hermanos sean bendecidos, orando por el que va a predicar, por el que va a dirigir. Usted tiene que estar orando si a usted le toca predicar y leyendo, en contacto con el Señor. Ahora, preparar el corazón, hermano, es buscar, ¿verdad? Es buscar. Porque dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir, es desear, hermano, es querer tener, ¿verdad? Sabiduría, es querer que Dios revele cosas, como le dijo a Jeremías, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es lo mismo, hermanos, ir a un culto levantándose a la carrera, sin hacer nada, que levantarse tempranito, orar la Biblia, orar por lo que va a suceder en la iglesia y decirle al Señor que le hable en ese día, ore por el predicador. Yo aprendí esto, hermanos, en la primera iglesia que yo pastoreé. Yo predicaba y cuando visitaba a los hermanos me decían, pastor, esa palabra que se habló fue para mí. Gracias al Señor, que el Señor le dio esa palabra. Pero después averiguaba yo, hermano, y es que estos hermanos se levantaban oscuros a orar por la predicación, por la iglesia y por pedir una palabra que el Señor les diera. ¿Verdad? Hay que preparar el corazón, hermanos, para recibir la palabra. Lo que quiere decir, hermanos, es tener una actitud de que el Señor hable, de que el Señor nos ayude, nos guíe. Esdras preparó su corazón y hay una progresión ahí, hermanos. Dice uno para cumplirla, ¿no? Perdón, para inquirir, que es buscar. Hay ciertas iglesias, hermanos, no sé ahora, pero cuando yo era un predicador joven, tenía algunos hermanos de ciertas denominaciones, no afines a nosotros, que decían, bueno, ¿y para qué te preparas? De tal manera el Espíritu Santo te va a dar las palabras cuando vos hables ahí.
Porque ellos así hacían, pues ellos solo agarraban la Biblia y se ponían a predicar, ¿verdad? Sin prepararse. Pero no, hermano, si ahora que yo he estudiado y que miro que me hace falta mucho, es importante, por ejemplo, hermano, saber griego. Es importante saber mucha gramática, ¿verdad? Es importante conocer la historia bíblica. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que uno sabe que necesita. Y este Edras era un doctor en la ley, hermano. Quiere decir, una persona preparada en interpretar la ley de Moisés, ¿verdad? Como lo era Pablo, ¿verdad? O como lo eran otros hombres que uno puede saber, ¿verdad? Por ejemplo, Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, hermano, era un doctor en la ley, dice la Escritura, ¿verdad? A nosotros, hermanos, debemos de hacer todo el esfuerzo posible de entender, de buscar la palabra. Y dice, para cumplirla, que les decía yo, hermano, que era la parte difícil, ¿verdad? Y luego para enseñarla. Ya he predicado yo estos 3 puntitos, hermano. Ahora, ¿cuál es el resultado, hermano? Vamos a ver el resultado y volvemos a Proverbios. Porque estábamos viendo, hermanos, 2 cositas que debemos de hacer para recibir sabiduría. Número 1, recibir la palabra de Dios y obedecerla. Número 2, hay que clamar a Dios por sabiduría y buscar, ¿verdad? Como a tesoros, dice la Escritura. El resultado, hermano, está en el versículo 5. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire, al hacer estas 2 cosas que mencionamos arriba, hermano, entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando uno mira que hay hermanos que no entienden la palabra, desanimados, no se congregan muy seguido, no tienen interés en la obra de Dios, uno puede discernir que esto es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es lo que está pasando. En realidad la palabra de Dios para ellos no es relevante en su vida. Y los vemos que tienen muchos problemas, ¿verdad? Personales, es porque no tienen sabiduría de Dios, no tienen sabiduría de Dios. Entonces dice, entenderás el temor de Jehová. No dice el temor a Jehová, porque a veces la Escritura, hermano, dice el temor a Jehová. Es diferente cuando dice el temor de Jehová, ¿verdad? Porque el temor a Jehová, hermanos, es como cuando el hijo teme al padre, ¿verdad? Pero el temor de Jehová, hermanos, es más profundo porque es como cuando uno entra en una comunión con Dios, ¿verdad? Donde ya no es un temor de pavor a Dios, ¿verdad? Sino de reverencia al Señor, ¿verdad? Y hallarás el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y esto, hermanos, es lo que a Dios le agrada. Así dice el libro de Jeremías, que a Dios le agrada, hermanos, que nosotros le conozcamos. Y así dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así dijo el Señor Jesucristo, que Dios se agrada en que le conozcamos a Él. Pero recuerden, hermanos, que hay que buscar, ¿verdad? Hay que buscar. Y 2, hermanos, eh, em, versículo 8. En el versículo 8, creo que por ahí está, vamos a ver, aquí lo tengo. No, el versículo 9, hermano. El versículo 9, ahí está. Otro resultado, hermano, de las 2 cosas que hicimos. Uno decíamos que es que en versículo 5, que estábamos el conocimiento del Altísimo. Entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento del Altísimo. El versículo 9, entenderemos justicia, juicio y equidad. Hermano, estas 3 cosas fueron las cosas que Dios buscaba en Israel. Y son 3 cosas que Dios busca en la vida de una persona. Justicia tiene que ver con justo, ¿verdad? Y es vivir una vida justa, una vida santa, una vida que agrada a Dios, no hacer injusticia es, ¿verdad? No hacer injusticia. Cualquier cosa que sea injusticia que nosotros practiquemos, esto no le agrada al Señor. Pero recuerden, hermanos, que esto viene solamente después de buscar la palabra. Por ejemplo, en el libro de Santiago dice que aquellos que vestían bien y todo, lo llevaban en las primeras filas. Pero si entraba un andrajoso y sucio,
Nos sentaban allá en la entrada del recinto. ¿Por qué? Porque no habían discernido que la Escritura dice que no hay que hacer acepción de personas, porque para Dios el que anda bien vestido y tiene dinero y el que anda sucio vale lo mismo, no vale más ni vale menos, igualitos, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que cuando mueran los dos irán al lugar del sepulcro. No, el rico no va a ir a un lugar diferente. Si tiene a Cristo, va con el Señor. Si no tiene a Cristo, va. Y un pobre si muere también, si no tiene a Cristo, va al mismo lugar del rico. Y si tiene a Cristo, pues va con el Señor, ¿verdad? Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Juicio, hermanos, son las decisiones o las cosas que nosotros a veces hacemos, ¿verdad? Juicio significa, hermanos, tener un concepto correcto y tomar decisiones o hablar lo que es recto. Por ejemplo, a veces hemos conocido personas y otros nos han hablado que esa persona es mala, que mira que me hizo esto, que hizo lo otro. Y nosotros podemos hacer un juicio de esa persona por las palabras que nos han dicho. Pero un juicio verdadero sería conocer a esa persona, hablar con ella, vivir, estar cerca, y uno podría hacer un juicio de cómo es, ¿verdad? Pero no podemos hacer un juicio solamente. Por ejemplo, hoy, hermanos, las redes sociales son terribles, terribles, porque la gente se puede formar un juicio por medio de lo que dicen las redes. Pero ¿cómo sabemos si eso es cierto? Pueden hacernos entonces, darnos la imagen de que una persona es Superman. Y en realidad esa persona no es. O pueden darnos la imagen de que esa persona es súper buena, ¿verdad? Pero en realidad podría ser que no es eso, ¿verdad? Pero esto solamente se alcanza con el conocimiento, con la sabiduría que el Señor nos da y equidad, ¿verdad? Y todo buen camino. Equidad quiere decir igualdad, ¿verdad? Quiere decir lo que es justo, lo que debería de hacerse. Y todo buen camino. Hermanos, siempre les animo a leer el libro de Proverbios y a buscar, a escudriñar. Ahora, no solo el libro de Proverbios. Eh, claro, el libro de Proverbios, hermanos, porque tiene cosas prácticas que las podemos poner en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ahí hay todo tipo de cosas que la Escritura nos ayuda para nuestra vida diaria, pero toda la Escritura, hermano, toda la Escritura. No se apresure, usted vaya, porque a veces uno por terminar de leer toda la Biblia, yo así era, ya iba ahí corriendo, pero ahora he aprendido que no es así. Ahora he aprendido que aunque me tarde un año en 4 libros, ahí estoy, ¿verdad? Ya llevo 2 años y voy empezando, hermano, ahí la Biblia, ¿verdad? Ahí poco a poco voy en mis devocionales. Y estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo. Oramos y buscamos al Señor, hermanos, y van a ver, hermanos, qué gran diferencia, ¿verdad? La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios en nuestras vidas, para bendición nuestra, de nuestra familia y también de la iglesia. Bendiciones, hermanos.